te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios. Y ahora se nos abre en La Espadaña la sección de vida y obra de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Continuamos con Santa Teresa en Pastrana, después de esos choques con la princesa de Éboli, que no fueron nada fáciles y que harán que luego pues la comunidad de carmelitas salga de Pastrana y se vayan para Segovia. Pero bueno, ahí estamos y con una Santa Teresa que está para ir de vuelta a Toledo para apañar esa fundación que quedó ahí un poquito en pañales. Sí, bueno, es un momento en el que la santa se encuentra intentando reconducir la relación con esta señora, que como sabemos no va a ser posible, pero ella lo intenta desde todos los puntos de vista y llevar a cabo la fundación de frailes y rematar la casa que se había fundado en Toledo, es decir, y también pasa por Pastrana para ver cómo va la comunidad. Estamos hablando, padre, de unos momentos que todo está creándose, comunidades muy, muy jóvenes, muy recién creadas, en donde la fundadora lógicamente tiene que estar pendiente de todo para darle su aliento y que vayan adelante. Entre los frailes que entraron, pues apareció un personaje que según el padre Efrén era un personaje siniestro, que luego va a dar muchísima lata, ¿no? Que es el padre Fray Baltasar Nieto, que va a ser uno de los cabecillas de las revueltas de Andalucía, que tanta guerra dieron. Bueno, Teresa le admitió porque solo había oído hablar de él, que era un buen predicador, no hizo ninguna investigación más, y entonces bueno, pues le admitió como un nuevo fraile. También, como dijimos en el programa anterior, pues Teresa había llamado al padre Antonio para que viniera desde Duruelo y bueno, pues al llegar el padre Antonio también se produjo un enfrentamiento con Fray Pedro Muriel. En fin, que ahí había como... Es que es lógico, padre, había una comunidad con frailes y de muy distintas orígenes y procedencias y por tanto... Formaciones... Sí. Y entre ellos los dos ermitaños italianos, que ya hemos hablado un poco de su perfil humano y pues realmente pues tenían también una personalidad muy especial, eran como muy impulsivos, querían llevar las cosas por delante. Ellos realmente se consideraban como que era su fundación también, como hemos visto, es decir, ellos querían fundar, luego es verdad que aceptaron las cosas de la santa, pero entonces ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues que se adelantaron y quisieron tomar el hábito lo más rápido posible. Y entonces la madre se tuvo que resignar, de manera que ellos fueron los que primero se vistieron estos hábitos en esta nueva fundación. Tenemos que esta nos lo cuenta nuestra santa en Fundaciones 17, como ella misma les preparó los hábitos. Dice: yo les aderecé hábitos y capas y hacía todo lo que podía para que ellos tomasen luego el hábito. Es decir, que se lo hizo ella misma de su propia mano. No es que ella se lo impuso como fundadora, ¿no? Pero también se los había hecho. Es decir, los impuso y los había fabricado, los había cosido, ¿no? Estamos en el año 1569 y este día, bueno, pues justamente pues por estos días estaba bautizando al hijo de los príncipes de Éboli, es decir, el último de los hijos. El 10 de julio del año 1569 pues allí llegó el padre Antonio y se fue poco a poco ya organizando la fundación de este convento, ¿no? Que se llevó a cabo en la ermita de San Pedro y se llevó allí el Santísimo Sacramento y se dijo allí la primera misa el día 13 de julio. La comunidad de los frailes de Pastrana, como estamos diciendo, pues era muy mínima, ¿no? Había dos legos, que eran los dos ermitaños, este padre Fray Baltasar Nieto, y luego, bueno, pues el padre Antonio, que como vimos, pues que apareció por allí, ¿no? Además, el padre Baltasar Nieto entra ya como sacerdote. Sí,
Y entonces pues ahí había como distintas, como distintos velocidades, como hemos dicho, distintas formaciones, ¿no? Era realmente muy, muy complicado que aquello fuera de manera tranquila. Uno se imagina, desde estos dos ermitaños legos, artistas, bohemios, italianos, extranjeros, a este Baltasar Nieto, sacerdote, bien, Padre Antonio, que venía de la Fundación de Duruelo, de Carmelita Calzado. También. Así que bueno, pues una mezcla impresionante. También tenía el Padre Antonio, hemos hablado de él también, es decir, era un padre que también tenía mucho deseo, pues de un poco de figurar, un poco de destacarse, siempre en relación a la comunidad en la que estaba, de manera que cuando llegó aquí a Pastrana, pues intentó ganar poco a poco la confianza de Ruy Gómez. Y bueno, pues Teresa, cuando se dio cuenta de todo esto, pues realmente le gustó poco, ¿no? Porque siempre hemos visto que para la vida de comunidad, para el pensamiento de la santa, la humildad es el verdad, pan con el que se han de comer todas las cosas. Es decir, que la humildad debía de ser el suelo en el que tenía que construirse esta primera comunidad de frailes, pero como vemos, para nada se estaba construyendo allí, ¿no? Era una cosa complicada. Tinglado que comenzaba a tener Santa Teresa, por si fuera poco ya, de sus propias fundaciones de las monjas, ahora lo que suponen los frailes. Sí. Y ella, eso que fundó para que apoyasen y fuesen en sostén de las carmelitas. Pero bueno, lo que se está viendo la pobre es que le va a originar más quebraderos de cabeza que ayuda. Sí, porque ella, pues va a intentar también ser y lo fue realmente, ¿no? La madre espiritual de todos ellos y formarles, ¿no? Eso era más fácil con mujeres que con hombres, padre. Sí. Era, intentar formar encima padres de hombres de este calibre, de estos padres, con unas vidas, como si dijéramos, tan impresionantes, y a la vez con tanta personalidad cada uno de ellos, pues bueno, lógicamente la santa lo tuvo un poco complicado. Claro. No era lo mismo que las otras monjas. Y una santa que es monja de clausura. O sea, no es que está en la casa de formación de ellos y les está adiestrando, les está formando, sino que bueno, está en la distancia y está en un ámbito de clausura, así que bueno, más difícil todavía para lograr el objetivo. Sí, ella les dijo unas cosas, padre, que yo he recogido para irles educando en todo esto, ¿no? Que les he ido yo recogiendo, que dice, les dijo que habían de ser ermitaños contemplativos, que de día y noche mediten en la ley del Señor. Y por tanto, que tenían que establecer en su vida una forma de oración mental perpetua durante el día y noche. Y por tanto, ellos así lo hicieron. Pero ellos que tenían esta tendencia ermitaña, quizá un poco más acelerada, como si dijéramos, en las cosas de rigor, pues fueron un poco más allá de lo que la santa les había dicho. O sea, la santa siempre habla de la oración no como momentos de oración, sino como práctica de vida, ¿no? Pero ellos lo tomaron en este sentido muy exagerado, de manera que lo que hicieron fue que pusieron Santísimo Sacramento y durante 2 religiosos hacían guardia perpetua delante del Santísimo Sacramento. Es decir, lo pusieron en este sentido un poco más radical, ¿no? En cuanto a las cosas rigurosas. También les dijo que tenían que trabajar con sus manos, como hacían también las hermanas, y que así podían trabajar con las manos y podían tener la mente y el corazón libres para orar al Señor. Y entonces, siguiendo esta idea de la santa, montaron unos telares. Y dice dice el padre Gracián, que así cada vez que lanzaban la lanzadera decían, loado sea Jesús, y decían a la vuelta de la lanzadera, y loada la Virgen, ¿no? Qué bonito. Esta idea de la santa, ¿no? De oración continua y de trabajo manual que permita orar. Que son 2 puntos claves que ella traza en lo que es la reforma de las monjas, de la nueva vida del Carmelo. Sí, pero sin rigores, es decir, llevándolo como algo en su equilibrio interno. Pero el sentido de vida de ermitaña, de soledad, de ámbito de oración, en fin, pues lo que trasladar también a la reforma de los varones. Exactamente, sí.
Bueno, en este momento, pues Fray Mariano pues se hizo de ingeniero y entonces pues empezó a... Bueno, de hecho, él era ingeniero, así era que ingeniero, bueno, puso en práctica sus estudios, su capacitación. Empezó a hacer excavaciones, cuevas, pasadizos, adaptando el lugar, y la ermita estaba en la cumbre con todo este entramado, ¿no? Bueno, pues... y empezó a hacer como... Yo cuando he leído esto recordaba cuando los niños jugábamos en la playa, ¿no? A hacer castillos y empezar a hacer por aquí fosos y en la parte de arriba la ermita. Y pasó como ocurre en la playa también, padre, que todo de repente se derrumbó. Sí, se derrumbó, pasado el tiempo. Ya. Porque era un conjunto realmente muy, muy complicado. Lo milagroso del asunto es que no saliera nadie herido de muerte, ¿no? Porque realmente... Hay que decir, que a lo mejor no lo hemos mencionado, que María Ángeles, entre otras cosas, es arqueóloga. Así que algo de eso sabes. Claro que no. Él, la pasión, ¿no? Y la religiosidad esta que tenía exacerbada le llevaba a hacer túneles, recovecos, para que todos los hermanos encontraran eran ermitaños, ¿no? Y era lo que querían ser, pero ya de una manera que no se dio cuenta pues de la constitución del suelo y si iba a aguantar o no las excavaciones que empezaron a hacer. Y si fuéramos a María Ángeles en plan arqueológico a Pastrana, ¿encontraríamos algo? Seguro ¿Sí? Que sí, que se vería todo lo que se excavó. Así que si hay algún oyente ahí por Pastrana, pues nos puede hacer referencia. Si se encuentran todavía algunos recuerdos y acciones de Fray Ambrosio ahí en esa región, en esa ciudad de Pastrana. Sí, en este momento la santa pues tuvo que viajar a Toledo, ¿no? Como vemos, tenía 3 frentes abiertos en la zona, ¿no? Que eran Pastrana, Pastrana con 2 frailes y monjas, tenía Toledo y... Sí, porque Toledo se había fundado en una casa provisoria y se estaba a la búsqueda de la casa definitiva. Y Malagón, que también era una comunidad que iba en adelante. Dejó allí como priora a la Madre Isabel de Santo Domingo y como subpriora a Isabel de San Jerónimo. En Pastrana. En Pastrana, sí. Y las monjas Antonia del Águila y Jerónima de San Agustín, a la novicia Beatriz del Sacramento y a 2 criadas de doña Leonor de Madrid, que habían ido Catalina de la Concepción y María de San Bernardo. Bueno, y no hay que olvidar, y a la princesa de Éboli con el ojo puesto. Sí. Aunque fuera tuerta, pero con el otro bien puesto. Ahí en esa fundación que ya había sido mecenas. Bueno, pues ocurrió un caso que tiene que ver también con esto de el lujo de la princesa de Éboli en relación con la santa, padre, sí. Que a mí me ha parecido. El día 21 de julio llegó a Toledo en una lujosa carroza de la princesa, nuestra Santa Teresa. Y que ocurrió un caso, ¿no? Que un clérigo se acercó al convento de las Descalzas a ver llegar a la santa, ¿no? Y al verla bajar en esta carroza tan principesca y tan rica, llena de ornatos, la dijo: «¿Sois vos la santa que engañáis al mundo y os andáis en coche seguido de otros improperios?» Total, que a la santa esto le hizo muchísimo daño. Sí. ¿Sois vosotros la santa y venís en este coche lujoso? ¿Y estáis vosotros hablando de humildad y de pobreza? Aunque a la santa le dijeron que este clérigo había perdido la cabeza y que no le tuvieran en cuenta para nada lo que había dicho, dijo Teresa: «No hay quien me diga mis faltas sino este». Sí. Esta persona que dice la verdad al final, es decir, sí, que tiene un poco el juicio, pero dice la verdad, que yo estoy pregonando pobreza y humildad y bajo de una carroza súper principesca de la princesa de Éboli. Recuerda un poco el rey David, dado que lo mencionamos en anteriores programas, de que se le aconsejaba al rey Felipe II que recordara la figura del rey David, como David cuando sale de Jerusalén subiendo al monte de los Olivos, le van tirando piedras descendientes de la familia de Saúl, y dice no dejarles que digan esos improperios porque no Dios lo permite, ¿no? Entonces, bueno, como son personajes, y en este caso Santa Teresa, que ven en medio de esta acusación, a lo mejor pues de un demente, pues bueno, cómo puede ser también un mensaje que Dios manda. Es la voz de su conciencia. Sí, era la voz de su conciencia que le gritó. Interesante. De manera que a partir de este momento, padre, ya la santa nunca fue en coches, sino en carros.
O sea, le podían poner delante el coche más rápido, más lujoso de quien fuera de España, que ella ya no iba, porque se acordaba de este clérigo lo que le había dicho en Toledo, ¿no? Y la había avergonzado, es decir, cuando alguien te dice algo y la voz de la conciencia también te avergüenzas de alguna cosa que has hecho, en este caso ella, de pregonar la pobreza y de ir así en este... También en es necesario meterse en esa época donde no era tan fácil. Hoy a lo mejor uno desecha un supercoche, un Mercedes, un BMW y dice, mira, me voy en un Fiat Uno, me voy en un Ibiza. Bueno, no había disposición ni siquiera esos carromatos para trasladarse de una ciudad a otra, no era nada fácil y a veces uno se subía en lo primero que se le presentaba y lo ofrecían, ¿no? Ante la falta de tiempo y de poder llegar debidamente al lugar. Sí, y además, como estamos diciendo, alrededor de la santa había muchísima gente que la estaba viendo con lupa, o sea, que para ver si realmente era santa, es decir, y uno de los principios que se puede ver de alguien es si es coherente con lo que dice, ¿no? Quizás el primer paso para ver la veracidad de una experiencia de santidad, es decir, si tú estás pregonando la pobreza y la humildad, y yo te veo bajar de una carroza muy lujosa, pues empiezo un poco a cuestionarme tu verdad. Y eso en la santa, rápidamente, esto fue como si le hubieran echado sal en las heridas que tenía con todo esto de la princesa de Éboli, ¿no? Este mareo. Sí. Ella estaba muy consciente de que la fundación de Pastrana no iba a ir adelante, sobre todo la de las monjas. Lo tenía muy claro, padre, que no iba a durar mucho y por tanto que antes o después se iba a tener que ir de allí. O sea, estaba como viendo en qué momento se iba a retirar de una cosa que acababa de fundar, porque veía que la relación con la princesa era imposible. De manera que fíjese lo que hizo, porque como la santa es una mujer práctica y muy lista, ¿no?, en las cosas del día a día, le dijo a las monjas que apuntaran todo lo que recibiesen de los príncipes, poco o mucho, pobre o rico. Es decir, porque ella quería tener, como si dijéramos, por si se levantaba un problema, por si tenía que defenderse frente a los príncipes, es decir, claramente todo lo que había entrado de los príncipes en esa casa, pues para tenerlo ella claro. Es decir, no, cuando uno hace algo así, es que realmente con la persona con la que está tratando o con la institución con la que está tratando no tiene mucha confianza, ¿no? Claro, y te voy a apuntar todo lo que tú me das. Bueno, pues es por si algún día tengo un problema contigo, ¿no? Podértelo decir. Y envió con tener las cuentas claras para decir, mira, esto tú me diste, aquí lo tienes. Sí, entonces, bueno, pues todo esto realmente ella, como digo, ya estaba viendo que no iba a ir adelante. En este momento, padre, he recogido una cosa, ¿no? Bueno, pues que es una cosa de la santa, pero que se cita en este momento. Ella tuvo como una especie de premonición sobre su muerte. Esto se ha recogido, sí, esto se ha recogido en una nota que Teresa escribió y que llevaba metida dentro del breviario y que la leyeron su sobrina y alguna monja. Dice lo siguiente la nota: a 17 de noviembre, octava de San Martín, año 1569, vi, para lo que yo sé, haber pasado 12 años para 33, que es lo que vivió el Señor. Faltan 21. Es en Toledo, en el monasterio del glorioso San José del Carmen. Bueno, es una especie de nota cifrada. Sí. Algo que la santa sabemos que va a hacer mucho luego. Es decir, ella tenía una manera también de escribir así, de manera cifrada. Le quedarán 13 años, porque hay que recordar que esto es 1569 y ella morirá en 1582. Sí, la verdad es que es un poco complicado. Yo estaba leyendo un poco todos los cálculos que han hecho los teresianistas desde entonces y es un poco complicado saber. ¿Y cuáles los números? Sí, lo cierto es que todo tiene que ver con sus procesos de conversión y, por otra parte, sumándole a eso los años de la vida de Jesús. Es decir, como que en ese momento de la conversión de la vida de Teresa empezó su verdadera vida. Es decir, cuando es persona nueva, cuando pasa de gusano a mariposa, en esos momentos, ella considera que a partir de ahí tiene una nueva vida porque es nuestro Señor Jesucristo el que vive en ella. Y bueno, el caso es que hizo una premonición. Sí, una premonición y realmente pues sí que llegó a este tipo de consideraciones sobre su muerte. Teresa, de camino a Toledo, pues pasó por Malagón y entonces
necesitaba poner a las prioras de Toledo y Malagón, y bueno, pues no era fácil nuevamente ponerse de acuerdo con su amiga doña Luisa. Sabemos que la relación de la santa con doña Luisa era así, somos amigas, pero tampoco nos llegamos a entender del todo. Y doña Luisa también seguía intentando organizar un poco Malagón, y entonces ahí la santa tenía sus problemas. Y saldrán un poco caras las mecenas, Santa Teresa, al final. Sí, algunas de ellas realmente, sí. En este momento tenemos un precioso texto que he recogido, que es de una cuenta de conciencia, la cuenta de conciencia sexta, que voy a leerla, padre, es un poquito larga. Bueno, y con ella ya ponemos punto y seguido a esta espadaña. Nos va a gustar mucho a todos. Dice así: acabando de comulgar, segundo día de Cuaresma en Malagón, se me presentó nuestro Señor Jesucristo en visión imaginaria, como suele, y estándole mirando, vi que en la cabeza, en lugar de la corona de espinas, que debía ser a donde hicieron llaga, tenía una corona de gran resplandor. Díjome el Señor que no le hubiese lástima por aquellas heridas, sino por las muchas que ahora le daban. Y yo le dije, ¿qué podía hacer para remediar esto? Que determinada estaba a todo. Díjome que no era tiempo de descansar, sino que me diese priesa en hacer estas casas, que con las almas de ella tenía él descanso, que tomase cuantas me diesen, porque había muchas que por no tener a dónde no le servían, y que las que hiciese en lugares pequeños fuesen como esta, y que procurase anduviesen todas debajo del gobierno de un perlado, y que pusiesen mucho, que por cosa de mantenimiento corporal no se perdiese la paz interior, que él nos ayudaría para que nunca faltase. Como así fue. Creo que es un texto precioso que viene un poco a poner la oración de Teresa en todo esto, padre, porque cuando hablamos de todos los datos históricos de lo que iba pasando, de los acontecimientos, fundaciones, problemas, enfrentamientos, tenemos también que pensar que la vida orante de la santa iba continuando de manera profunda, y que todo esto ella lo iba viviendo en su corazón, y que por tanto también este es el rumbo de las fundaciones, ¿no? El rumbo orante, y que cómo el Señor la iba empujando. La decía Teresa, hay muchos problemas, ¿no? Ya para terminar, ¿no? Teresa, hay muchos problemas, te vas a encontrar con muchos más en la vida, pero mira, hay muchas almas que están esperando estas fundaciones para salvarse, y sobre todo yo estoy esperando que ellas den este paso, porque ellas son recreo para mí. Es decir, sus almas son recreo para mí, ¿no? Que quizás es un poco lo que viene a decirnos en esta preciosa cuenta de conciencia, que, como hemos dicho ya en programas anteriores, estas son las cuentas que la santa escribía de sus propias confesiones, es decir, de lo que en su alma ella iba recogiendo, ¿no? Como experiencia de vida y de contacto, de diálogo profundo con el Señor. Nos quedamos con este mensaje, María Ángeles, fantástico, de vida interior. Sí, como siempre, ¿no? Y quizás es una de las nuevas cosas que nos dice la santa, junto con los avatares de la vida que todos tenemos y con los problemas que puedan surgir, la vida de oración tiene siempre que continuar dándole al Señor el lugar que realmente tiene. Muy bien, María Ángeles, pues aquí nos quedamos. Y hasta la próxima espadaña, la sección aquí de Vida y Obra de Santa Teresa. Seguiremos con todo este lío, sí, que se llama Pastrana, Toledo, Malagón. Muy bien. Gracias, María Ángeles. Un saludo. Creo que nos queda esta espadaña con este sabor, este punto final de esta cuenta de conciencia, de que fomentemos en este periodo de vacaciones, de verano que podemos estar viviendo, de lo que es la presencia de Dios en medio de los avatares que nos toca enfrentar, y como Santa Teresa, pues ella ahí se mantuvo. Así que invitamos desde la espadaña a mantener la presencia de Dios en nuestra vida, y máxime en este ámbito ahora de naturaleza, de contacto con las cosas de Dios y de la convivencia humana. Desde Radio María, la espadaña, hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña,
un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.